Muy buenos días, Padre José. Muy buenos días, profesora Adriana Nova y profesor Edixon Prieto. En primer lugar, entonces, yo quiero contarles que cuando ingresé a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y tuve esa inducción por allá en el mes de julio del año pasado, y se me habló del macroproyecto Escuelas Vivas, pues yo en realidad me sentí bastante entusiasmado, pues ello se compaginaba con algo que yo venía trabajando realmente hace rato, y que es el tema de las escuelas como espacios de desagrado, espacios donde los muchachos no disfrutan, donde no provoca ir. Yo pues con base en mis elaboraciones y en la tesis de doctorado que estoy elaborando, pues lo llamé y lo sigo llamando el goce como propiedad emergente de la complejidad, reflexiones en torno hacia la motivación, hacia la escuela. En realidad entendí que encajaba muy bien en lo que esta institución quería trabajar. Ahora, sin embargo, pues les envío este video y esta presentación, pues porque lo hago de esta manera, porque de alguna manera pues ya he enviado el proyecto 2 veces. El año pasado, junto a la profesora Sandra Liliana Acuña, elaboramos el proyecto, fue enviado, el proyecto no fue aprobado o no apareció en la lista de aprobados. Sin embargo, solicité una retroalimentación con el propósito de corregir los errores que hubiera. Tampoco he recibido dicha retroalimentación y bueno, desconozco realmente qué pasó en ese ámbito. Este año, el padre José estuvo por acá a principios del mes de marzo y con base en una conversación que tuve con él, pues él me manifestó en efecto que lo que yo estaba trabajando en mi tesis de grado era perfectamente compatible con el proyecto Escuelas Vivas y me animó mucho a seguir en esa línea, razón por la cual pues me solicitó que enviara nuevamente el proyecto, lo cual hice a la semana siguiente y tampoco en este momento he recibido retroalimentación de ese trabajo. Lo único que ha ocurrido es que hace poco tuve una conversación vía Skype con los profesores Adriana Judith Nova y con el profesor Edison Prieto, y ellos me manifestaron entonces ya pues su intencionalidad de trabajar el tema de escuelas y felicidad y más orientado hacia la lúdica como una forma de promover el bienestar y la felicidad en la escuela. A ambos les pregunté si habían leído el proyecto mío y pues no he obtenido tampoco respuesta. Entonces lo hago de esta manera, esperando pues que cambiando la mediación pueda obtener algún tipo de retroalimentación o de respuesta. Este es un tema que a mí me gusta mucho y es lo que realmente pues, me inquieta y lo que he querido trabajar. Quiero hablarles el día de hoy básicamente de este referente de escuela y felicidad, y le agradezco en eso pues al profesor Edixon Prieto que me hizo llegar este documento que es de este año de la UNICEF, Happy Schools, a Framework for Learner Wellbeing in the Asia Pacific 2016. Es decir, es un proyecto o es un trabajo sobre escuelas felices que ellos tienen en ese contexto, en los países asiáticos, y uno ve que la primera gran... ¿Y por qué considero que este es un referente importante? Porque cuando uno mira los resultados de las pruebas PISA, los primeros puestos siempre los están ocupando países como Corea o Singapur. Y es bien simpático lo que este trabajo nos dice sobre específicamente los casos de Corea y Singapur, pero exactamente por lo que no dicen las pruebas PISA en esos países en concreto. No obstante, pues eso lo trataré un poco más adelante. Quiero aclarar que este es un documento que presenta, digamos, de alguna manera, yo lo compagino con el pensamiento complejo, en cuanto que sus aportes son como un rizoma o un holograma. Digamos, no nos van a decir esta es la fórmula para encontrar escuelas felices, para formar escuelas felices,
sino que nos lo dicen, por aquí hay un aporte de esta otra disciplina, por allí hay un aporte de la filosofía. Es decir, aquí uno no puede establecer una secuencialidad, y es importante entender que nosotros tenemos que tomar distancia en ese sentido del pensamiento moderno, clásico, esa concepción de la ciencia que muy bien se enuncia, inclusive pues en los documentos de investigación de la Fundación Universitaria, y que pues hoy en día ya pues entendemos la ciencia en otro ámbito, donde no todo es una conexión lineal y causal, pero eso por ahora pues es harina de otro costal. Muy bien, entonces algunas precisiones importantes respecto a lo que este informe considera como la felicidad en las escuelas y qué pasa en las escuelas que son felices. Lo primero pues que me interesa es el tema de la noción de bienestar. Indagando un poco sobre el concepto de bienestar, pues bienestar inicialmente se define como aquel estado en el cual las personas disponen de una salud psíquica y física. Hay salud en ambos, en otros términos. El informe emplea bienestar también en algunos apartados como sinónimo de felicidad. Yo pues no estoy de acuerdo con dicha definición. Sin embargo, el concepto bienestar tiene un origen histórico bien importante y que es propicio al tema de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nos preguntamos por las causas de la Segunda Guerra Mundial, pues desde el imaginario popular, pues fue Hitler, ¿cierto?, quien armó todo lo que ya conocemos. Sin embargo, la verdadera causante de la Segunda Guerra Mundial fue la Gran Depresión económica de los años 20. La gente entró en un estado de inconformismo tal y digamos que eso fue calentando de alguna manera los ánimos. Lo que quiero enfatizar es que después de la Segunda Guerra Mundial aparece el concepto de welfare state, o sea, estado de bienestar, como una respuesta al warfare state. Y pues en ese momento se estableció que el nexo causal con ese estado de guerra eran las dificultades económicas que la gente afrontó. Entonces, bienestar, hay que tener cuidado con el concepto porque ocasionalmente va a seguir apareciendo un concepto profundamente vinculado con temas económicos. Y cuando se dan estos informes sobre la felicidad en los países, curiosamente uno introduce la palabra felicidad en las bases de datos y la mayor parte de escritos que aparecen son de índole de publicaciones económicas. No obstante, pues ahí aparece, digamos, de alguna manera un tanto esa confusión del término bienestar y felicidad, y bienestar entendido más en términos económicos. Yo creo que el término pues se puede seguir empleando, pero conservando una cierta distancia y por lo menos haciendo la precisión en torno a que bienestar tiene que ver con una salud física y psíquica. Respecto a lo psíquico hay un aporte bien importante de Escuelas Felices que enunciaré un poco más adelante. Bueno, apareció de una, como decimos en mi tierra. El documento tiene bien en cuenta los aportes de la llamada psicología positiva y encabeza especialmente de un autor que se llama Martin Seligman. La psicología positiva yo hago analogía con la pedagogía de la esperanza de Freire, y que de hecho pues aquí ha habido algunas investigaciones en las cuales se utiliza como referentes a esa pedagogía de la esperanza, en tanto que no es remarcar en los problemas de la escuela, sino en las potencialidades, en sus fortalezas, y partir de ahí para construir la escuela del futuro. De alguna manera ese es el propósito o el supuesto de la psicología positiva, no partir de las problemáticas humanas, sino de cuáles son sus fortalezas. Hay un término que la psicología y la sociología toma de la física, que es la resiliencia, y la resiliencia pues es la capacidad de algunos metales o materiales que después de deformados vuelven a su posición original. La resiliencia es aquello, pues digamos que cuando hay una víctima del conflicto armado, esa posibilidad que ella tiene de retornar a su estado normal
pese, digamos, al trauma o al impacto socioafectivo que ha podido vivir. Yo diría que si queremos trabajar el referente de escuelas felices, esta también sería una línea. Obviamente nosotros no somos psicólogos, por lo menos yo no lo soy, pero aquí podríamos buscar el apoyo de personas que tengan formación en psicología para que nos puedan dar una visión más rigurosa de este aspecto. El texto también toma muy tangencialmente el asunto de la felicidad vista desde la filosofía, pues por allá enuncia muy brevemente a Buda, enuncia a Aristóteles, pero no dice mucho. En esta parte, pues, por lo menos, yo sí tengo un poco más de experiencia, y lo único que puedo decir es que es un campo muy amplio. Y tal vez de aquí se origina mi resistencia a llamarlo felicidad, sino más bien goce. ¿Por qué? Porque es que desde la filosofía nosotros encontramos, pues, aportes desde Aristóteles en el ejercicio de la virtud. Virtud en principio se asimila al rol, es decir, hacer algo, hacerlo muy bien, aunque después Aristóteles retoma pues los aportes socrático-platónicos en cuanto virtud, digamos, de alguna manera es ser hombres y ser mujeres, llevar a cabo muy bien esa función. Recordemos que desde la historia de la pedagogía una cosa es educar para la virtud y otra cosa es educar para la libertad. Y educar para la virtud, como se trata de desarrollar a fondo las potencialidades del ser humano, puede no necesariamente o políticamente estar en coincidencia con una educación para la libertad. Encontramos además los aportes de estas escuelas helénicas, el cinismo que es, digamos, una indiferencia a todo aquello que ocurre y asumir con cierta serenidad lo malo que nos pasa, formas que los griegos en su pensamiento plasmaron para resistir a esa invasión de los romanos, diría yo, épocas políticamente muy turbulentas, y diseñaron estas filosofías. El estoicismo, como ese seguimiento de una regla universal, el epicureísmo, y ahí sí, el epicureísmo yo creo que sí tiene muchas más vertientes, en tanto, por ejemplo, hoy en día, Epicuro por lo menos propuso que para el alma enferma, la gran medicina es la filosofía. Hoy en día encontramos, por ejemplo, un escritor norteamericano como Lou Marinoff, que hace algunos años escribió un texto que se llama Más Platón y menos Prozac. De alguna manera es entender que yo no tengo que recurrir ni al medicamento psiquiátrico, aunque eso pues ahí no es tan literal, ni al psicólogo, sino recurrir a ciertas formas de filosofía para poder vivir bien mi vida. En Spinoza, semejante de alguna manera a la manifestación estoica, la felicidad como acumulación de poder en Nietzsche. Aquí veo yo pues una serie de distancias respecto a lo que podría o no podría hacerse en la escuela. Tenemos por ejemplo también a Foucault. Foucault es otro que nos propone, yo diría que Foucault reavivó la discusión sobre el tema del autocuidado y el tema de las prácticas de libertad. Cuando no son posibles las liberaciones generales, los individuos particularmente pueden realizar prácticas de libertad. Y esta última que me parece bastante llamativa, que es la felicidad como la adopción de la desesperanza. Pero aquí prácticamente sí no hay, yo no vería posibilidad alguna, siendo la escuela un espacio donde estamos pensando permanentemente en el futuro, en un futuro que supuestamente va a ser mejor. No sé qué lugar podría ocupar la desesperanza. Es decir, lo que quiero enfatizar es que cada uno de los aspectos que el texto enuncia como constitutivos del problema de la felicidad en la escuela es complejo y es muy amplio, y muchas cosas acá quedan sin enunciar. Hay una cosa que el texto va enfatizando y que me parece bien bonito y que tiene que ver con lo que les mencioné ahora respecto a Singapur y Corea, y el documento plantea una inversión en el orden establecido, pues, porque la ministra de Educación en este momento está concentrada en los resultados de las instituciones educativas, que ellas mejoren en sus pruebas PISA y saber. No más el día de ayer se celebró el famoso día E, el Día de la Excelencia. Yo no entiendo el Día de la Excelencia Académica, desescolarizan a los estudiantes, pero bueno, eso es otro asunto.
La inversión que el documento plantea es que no se tienen que primero obtener buenos resultados. No, la escuela primero tiene que ser